This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. La ciencia de los datos ilumina nuestros días y nos permite comprender los fenómenos cotidianos. Acá comienza CNN Data, el podcast, con Sebastián Rivas y Cristóbal Uneus, en CNN Chile Radio. Estamos en el hogar de los datos y el análisis. Esto es CNN Chile Data, coproducción entre CNN Chile y Ian Holster. Los saluda Sebastián Rivas en esta nueva cita que tenemos semanalmente y desde la semana pasada, en realidad, extendido, Cristóbal Uneus. Estamos todos los lunes a través de CNN Chile Radio, una hora conversando con la mejor información y ahora muy centrado en lo que se nos viene poquito más acá. Estamos a 2 semanas de las elecciones, Cristóbal, y por supuesto que eso es el tema que vamos a conversar hoy día. Te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Sebastián? Muy, muy bien, con marraqueta bajo el brazo. Así es. Fui padre hace muy poquito. Felicitaciones por eso. Y muy interesado, digamos, porque esta elección, y lo hemos venido conversando de varias formas. Quienes nos escuchan y nos han visto en el podcast saben que el tema electoral es una de las obsesiones de CNN Chile Data, entre otras cosas, porque hay muchas cosas en juego. Pero hemos ido haciendo cada vez un zoom más preciso. La vez pasada, digamos, conversábamos sobre cuáles eran las elecciones, hacíamos un repaso, hacíamos un zoom a los cores, incluso, que es la elección que está por ahí un poco perdida. Pero ahora vamos a ir a lo que son las batallas emblemáticas. Hoy día vamos a conversar dónde hay que fijarse, cuáles son los puntos que hay que ver en la noche de la elección visto desde las batallas. Vamos a conversar la próxima semana, vamos a hacer algo que tentativamente hemos bautizado como el día después de la elección, que es qué es lo que se espera, cuáles serían los cálculos, qué podría ser un triunfo, qué podría ser una derrota, pero hoy día vamos a ir elección por elección de las principales, por supuesto. No todo el país, hay 345 elecciones solo de alcalde, más la de concejal, más la de gobernador, más la de Curi. Pero acá, Cristóbal Uneus, es por dónde partimos en estas elecciones. Si tú dijeras, mira, llega alguien de Marte, va a mirar la elección chilena. Pensemos que las elecciones de alcaldes, ¿dónde mira esa noche? ¿Cuál es la elección que para ti es más emblemática y qué elementos tiene esa elección que pueden ser particulares? Yo creo que la elección más emblemática y como políticamente la más significativa es la elección de Santiago. ¿No es cierto? Está la moneda, es el lugar de muchas de las protestas, es un reflejo de todos los problemas que hay, ¿no es cierto? El comercio ambulante, la informalidad, la violencia. Sí. Y por lo tanto es una elección muy emblemática. Hay una alcaldesa que fue elegida con voto voluntario, Iracy Hasler, que va a la reelección, ¿no es cierto? Uh-huh. Y la centroderecha va con un solo candidato, que en este caso es Mario Desbordes, el ex presidente de Renovación Nacional, ex ministro, ¿no es cierto? Ojo, que no era así al comienzo. Claro. Estaba yendo Aldo Duque y claro, terminó Aldo Duque bajándose y por lo tanto uno esperaría, ¿no es cierto?, que esta fuera una elección que fuera relativamente fácil para la centroderecha porque lleva solo un candidato. Claro, ahora el tema es que tú lo mencionas súper bien. Santiago es un lugar que simboliza todo lo que tú dices. Es el corazón neurálgico también de la capital todavía por la importancia, el simbolismo que tiene. Pero Santiago también tiene varios elementos particulares como elección desde, si tú lo quieres, la ciencia política, que son muy interesantes. Por ejemplo, el factor de que es una de las comunas que tiene más votos extranjeros. Así es. Que no sabemos cómo se va a comportar. Y ojo, no solo son los venezolanos, sino también los peruanos, ¿no? Claro, y además fue la elección que en la última elección con voto obligatorio fue de las comunas de la región metropolitana con menor participación, alrededor del 66%. Eso es muy importante. Eso son los extranjeros, es la apatía, no sabemos bien qué pasa ahí, por lo tanto eso también puede ser decisivo la noche de la elección. Déjame conectarme con algo que veíamos hace unos meses, cuando se conversaba de toda esta discusión que puede parecer de afuera bien semántica con respecto de a quién le corresponde la multa en caso de no ir a votar, y que había todo un tema de a quién afectaba, de si afectaba a los extranjeros o no. Probablemente quienes estaban haciendo los cálculos ahí, quienes estaban calculadora en mano, estaban entre otros lugares mirando a Santiago como un factor donde efectivamente si había multa podía incentivar a que votara un número mayor de extranjeros
Sí, correcto. Si hay multa, incentiva que vote un número mayor que extranjeros, que si no hay multa. Claro. Y la multa hoy día es más baja que en la última elección, y por lo tanto ahí está la gran incógnita si la multa sigue siendo significativa, ¿no es cierto? Una UTM, si va a mover la aguja en términos de participación. Ahora, esto es súper importante lo que tú dices, Cristóbal, por un tema, porque al menos en el caso del padrón venezolano en Santiago, este es un padrón que en su inmensa mayoría no estaba 3 años y medio atrás cuando se hizo la elección. Es un padrón nuevo, ha ingresado un grupo de votantes del que, salvo, y eso es quizás, en el caso de los plebiscitos no se tiene constancia. ¿Y por qué digo quizás? Porque hay muchos que han ido ingresando en la medida que han cumplido con el requisito de residencia de los 5 años. Claro. Entonces, Santiago es una elección en ese sentido políticamente muy importante, pero también, si es que uno lo mira como desde el punto de vista de la analítica, lo que hace Holster, lo que hacemos en CNN Chile Data, también es interesante mirar porque ahí hay un factor que puede ser bien sorprendente, porque es un público del cual, a ver, más allá de lo que nosotros tenemos probablemente algunas señales, pero creo, y confírmame tú o dime que no tenemos tanta certeza. No tenemos tanta certeza, y si uno mira la cantidad de extranjeros, ¿no es cierto? Uh-huh. En la comuna Santiago hay 378.000 inscritos, 120.000 son extranjeros, por lo tanto estamos hablando del 32%, casi 1 de cada 3. O sea, más de 100.000. Eso en la gran mayoría de las comunas sería más que todo el padrón, digo. Exactamente. Y curiosamente están los venezolanos, que son 46.000, es decir, 1/3 de los extranjeros son venezolanos, pero muy de cerca los peruanos, ¿no es cierto?, con 36.000. Entonces aquí la gran pregunta es, ¿por dónde se van a inclinar estos votos extranjeros? Si efectivamente el tema seguridad es un tema importante para ellos, es probable que terminen votando por un candidato centro-derecha, pero si son otros temas los importantes, puede ser que favorezcan a la Iracy Hasler, a que va a la reelección, o en su defecto se quedan en la casa y por lo tanto cambia el padrón, porque ya no son los 376, sino serían alrededor de 240. Estamos conversando sobre las elecciones municipales en CNN Chile Data, acá en CNN Chile Radio. Nos pueden escuchar también a través de YouTube y a través de las distintas plataformas que tiene CNN Chile On Demand. Siempre estamos los lunes conversando 1 hora de los temas de datos. Sin duda, Santiago es una elección emblemática, Cristóbal Neus, pero veamos algunas otras. Todavía quedémonos en la región metropolitana. Hay una elección que a mí me parece muy interesante y que pasa justamente en la comuna donde Holster es vecino, claro, que es Ñuñoa. Nosotros estamos ubicados geográficamente en Ñuñoa. Ahí en la calle Crescente Razo estamos... Monseñor Izaguirre. Claro. Están ahí a un par de cuadras del Estadio Nacional. Ya. En Ñuñoa hay una pelea que se da en este caso entre una alcaldesa del Frente Amplio, Emilia Ríos, y un ex candidato presidencial, Sebastián Sichel, que es emblemática, entre otras cosas, por lo que significa Ñuñoa, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista simbólico. O sea, hecho hasta el último punto ya escarnio, digamos, lo que significa el ñuñoíno. Claro. Pero algo de eso hay, en términos de que efectivamente es uno de los lugares que ha votado más en la línea de lo que podríamos llamar el Frente Amplio o Apruebo Dignidad, Frente Amplio Izquierda del último tiempo. Y también, de nuevo, que se juega, al igual que lo que ocurría en Santiago, una reelección de una figura de izquierda joven contra un político que es un poco más experimentado. Sichel no tiene tanta más edad, pero ya ha tenido también trayectoria en varios cargos, fue ministro, ex candidato presidencial. ¿Qué factores hay en Ñuñoa que podemos tener que estar atentos para entender de nuevo lo que se presume también puede ser una elección peleada la noche del 27 de octubre? A ver, yo creo que lo primero es que para el Frente Amplio es emblemático que una alcaldesa derrote a un candidato presidencial de la centro-derecha. Sí. ¿No es cierto? Eso políticamente tiene un impacto muy grande, porque además Sebastián Sichel fue el candidato de Chile Vamos en la última elección presidencial. Sí, uno se olvida, uno como que asocia a José Antonio Kast, pero José Antonio Kast iba por la suya. Claro, Sichel yo creo que sorprendió a todos cuando le ganó a Lavín en la primaria, ¿no es cierto? Y se transformó en esta nueva figura de la centro derecha, y por lo tanto a Emiliana Ríos derrotarlo a él es un golpe político para ella y la pone a ella en un lugar
distinto, de alguna manera suben el escalafón de figuras políticas del Frente Amplio. Ella ha hecho una gestión interesante, ¿no es cierto? Heredó una comuna con desafíos, ¿no es cierto? Es centro del Frente Amplio y vamos a ver qué es lo que va a pasar la noche de la elección. Ahora, ojo, si uno mira los otros candidatos que van en Ñuñoa, hay un candidato del Partido Social Cristiano Independiente. Yo no recuerdo cuán importantes son los evangélicos en esta comuna. Pero hay, a ver, al menos en términos de culto, hay bastantes iglesias, digamos. Correcto. Entonces, él, que es Emilio Romero, ¿no es cierto? Sí. Él puede ser decisivo para impedir que Sebastián sea, ¿cómo se llama?, alcalde. Si él saca una votación importante, no sé, entre 7 y 12 puntos, eso puede ser un factor decisivo por la cual Sebastián Sichel no va. Y por otro lado también Emilia Ríos tiene un candidato del ecologista ambientalista independiente, animalista independiente, Josué Ormazábal, que también puede ser un factor interesante. Ahora, ese partido no es tan fuerte como el Partido Social Cristiano. Claro, pero en el fondo son candidatos que efectivamente pueden tener el efecto, por ejemplo, como los que tienen a veces los candidatos de terceros partidos en Estados Unidos, que es, no voy a ganar, pero te puedo hacer la tarea muy difícil, digamos, al que es parecido a mí, o está en la no en la misma línea, pero digamos en la familia ideológica, puede ser terriblemente complicado, porque esos 2, 3, 4 puntos a veces significan diferencias. O sea, yo estaba mirando también en la página de CIDE Chile, este proyecto Van Holster que tiene todas las elecciones hacia atrás hasta por lo menos 1989. Y la diferencia, en el caso de Santiago eran 4.000 votos con voto voluntario. En el caso de Ñuñoa la diferencia fue todavía menos, fue menos de 3.000 votos y poquito más de 2,5 puntos porcentuales. O sea, poca diferencia. Claro, y además iba el PC con un candidato, ¿no es cierto? Y además la Democracia Cristiana tenía un candidato. Claro. Entonces ese camino Emiliana Ríos lo tiene despejado y por lo tanto uno pensaría que el PC sin duda va a votar con ella y probablemente una parte de la EC puede votar por ella. Ahora es interesante ahí, Cristóbal Unidos, hacer arqueología electoral. Emilia Ríos hoy día es la alcaldesa de Ñuñoa. Pero Ñuñoa por mucho tiempo fue un reducto bastante sólido de la centro-derecha. Sí. Muchos años el alcalde ahí fue Pedro Sabat. Sí. Era una cuna también de políticos, digamos, que salían. Pareciera que eso, geográficamente, y si uno lo viviera también como desde la perspectiva territorial, habla de un proceso donde Ñuñoa se ha ido paulatinamente izquierdizando, tanto que hoy día, digámoslo así, Sichel para la pelea, por decirlo. En ningún caso no es algo que tenga ganado, es probable que pierda. Es una comuna que hoy día, de nuevo, está bastante en el corazón como de esta nueva izquierda, sobre todo frente amplista, y por eso también tiene un peso simbólico a mirar la noche de la elección, ¿no? Claro, pero ojo que ella fue elegida con voto voluntario, votó el 55% de las personas en esa comuna de ese entonces. Hay que ver qué va a pasar con el otro 45%. Hoy día los inscritos son un poquito más de 200.000, el 10% son extranjeros. Entonces esta va a ser una elección que si es peleada, en el margen puede terminar ganando cualquiera. Entonces yo creo que esta es una elección que, si tú me preguntas a mí, yo creo que el Frente Amplio en comparación a otras comunas le va a poner más fichas. Claro. Porque por con quién pelea, con quién compite Emiliana Ríos, ¿no? Este no es cualquier candidato de centro derecha. Estábamos pasando de Santiago a Ñuñoa. Me quiero ir bastante más abajo, pero siempre dentro de la región metropolitana de Cristóbal Unidos. ¿Qué pasa en Puente Alto? Puente Alto parece ser, bueno, primero que todo es una de las comunas con mayor padrón del país. Es una comuna que ha sido ya hace bastante tiempo un bastión de la centro derecha, desde Manuel José Sandón como alcalde en lo municipal y luego Germán Codina, donde va una ex ministra de Sebastián Piñera, como es Carla Rubilar, con altísimo conocimiento. Donde hubo primaria. Claro, donde Carla Rubilar ganó las primarias, pero donde hay un candidato que es Matías Toledo, que no es el candidato oficial de la oposición. Es un independiente por fuera. Porque la oposición también hubo primaria. Claro. Pero que efectivamente ahí hay una situación donde, al parecer, digamos, y por los datos que uno tiene, está
de acuerdo a encuestas, de acuerdo a análisis, Carla Rubilar no tendría la elección tan simple como parecería de buenas a primeras con todos estos antecedentes, y es un factor a mirar porque también habla de esta lógica. Matías Toledo puede ser un ejemplo de estos, entre comillas, descolgados que muchas veces nos aparecen en la noche de elección, en especial con los alcaldes. Claro. Recuerden que habíamos hablado hace un par de capítulos atrás que hoy día los independientes tienen 105, las 345 comunas del país, y aquí hay un caso emblemático donde puede pasar nuevamente que un independiente fuera de pacto gana la elección por su arraigo. Y lo curioso es que una ex ministra con el apoyo de los partidos, incluso la ex primera dama Cecilia Morel, ¿no es cierto?, apareció hace un par de días con Carla Rubilar, lo que refleja que la elección está mucho más competitiva. Y eso es curioso porque hubo primaria, votó mucha gente en la primaria y ella sacó una muy buena votación, Carla Rubilar. Entonces llama la atención que esta elección sea tan estrecha, y probablemente el conflicto que hubo antes que ella fuera elegida. Acuérdense que hubo toda una discusión si iba a ir un Osandón o si iba a ir Carla Rubilar, ¿no es cierto? Al final terminó bajándose Osandón y hubo una primaria donde ella terminó ganando. Entonces yo creo que es una comuna donde después de la primaria pasaron muchas cosas, y por lo tanto me llama mucho la atención que sea, de acuerdo a las encuestas, hoy día una elección peleada. Absolutamente. Ahí hay un factor que es bien interesante y que tiene que ver con esto. Ahora, hasta el minuto hemos repasado bastantes casos donde la pelea, aquí hay posibles o potenciales peleas por la alcaldía, digámoslo así, entre partidos que son enfrentados totalmente de manera ideológica. Hay un caso que a mí me parece muy interesante, que es el caso de Las Condes, Cristóbal News. ¿Por qué? Porque en Las Condes se presumía, y si uno ve los datos todavía se presume, que Marcela Cubillos iba a ganar la elección. Marcela Cubillos Sigal, hay que decir que van dos candidatas, Marcela Cubillos Las Condes, una Marcela Cubillos Sigal, que es la ex ministra de Sebastián Piñera, la ex convencional, y está Marcela Cubillos Heivia, que es candidata de izquierda, y ha ido alguna vez también fue como candidata a, creo que consejera constitucional, si es que no me falla la memoria. Pero las dos Cubillos fueron candidatas. Pero en este caso, en particular, Cristóbal News, más que saber si Las Condes queda para la izquierda o para la derecha, que muy probablemente va a quedar para la derecha, la duda es si toda la polémica que ha surgido en relación al pago de salario que le tenía la Universidad San Sebastián a Marcela Cubillos le va a afectar o no, considerando que hay una candidata que va como independiente, pero que es de la familia de la centro-derecha, que es Catalina San Martín, ex Evópoli. Claro, ella es todavía concejal. Todavía concejala. Y fue elegida en el cupo de Evópoli de concejal. Después trató de ser candidata a alcaldesa, no le resultó, no hubo primaria, y ella dijo, ¿sabes qué? Yo voy por fuera porque aquí el tema de la corrupción. Ella fue de las primeras que empezó atrincando a la alcaldesa Peñalosa con el tema de la corrupción en la municipalidad. Claro, y acá vemos este fenómeno bien particular porque esto puede sonar muy curioso, pero ninguna de las dos es candidata por colectividades, digámoslo así. Claro. Marcela Cubillos técnicamente es una candidata independiente, se inscribió con firmas. Catalina San Martín técnicamente es una candidata independiente. Ambas representan al espectro de la centro-derecha, y el fantasma que se aparece acá es que se repite un poco lo que pasó en la elección pasada. De nuevo, voto voluntario, otro escenario, donde en el caso de Las Condes, Daniela Peñalosa dividió votos con Gonzalo de la Carrera, que fue como candidato a alcalde en esa ocasión, y que terminó con menos de 10 puntos de diferencia. Claro, de republicano, eso sí. Claro, él iba en el fondo por el partido republicano en ese caso. Ahora, ella, Marcela Cubillos en este caso va como pseudo candidata republicana. Va patrocinada y empujada en teoría por esas colectividades. Evópoli ya dijo que no, los otros se han mantenido con cierta distancia, nadie le ha quitado formalmente el apoyo salvo Evópoli, digamos. Pero efectivamente ahí hay una situación que hay que monitorear y que es interesante porque se da este factor de que más que el triunfo de Marcela Cubillos, digamos, la pregunta es ¿cuántos votos va a sacar? Porque si yo sumo los votos de Peñalosa más los de Gonzalo La Carrera, si mal mi memoria no me falla, estamos hablando casi 80%. Bueno, y es la votación histórica en general que han sacado los candidatos de derecha en Las Condes. Recordemos que Joaquín Lavín, y aquí hacer arqueología electoral pura, para la elección de 1998, la que lo lanza, digámoslo así, formalmente ya como candidato presidencial,
No, miento, 1996, no 1998. Aquí me había quedado muy atrás en la historia. Joaquín Lavín saca 76, 78%. O sea, en general es habitual que el candidato a alcalde de Las Condes saque una cantidad muy alta de votos, si es de la derecha, digamos. Es una alcaldía que además ya tiene un hito, que es que va a dejar de ser de la UDI. Esta es una alcaldía que nunca, desde el retorno de la democracia, había dejado de ser formalmente una alcaldía UDI. Claro. Estuvo primero Joaquín Lavín, después Francisco de la Maza, luego Peñalosa. No, después volvió Lavín. Luego Lavín, luego Peñalosa. Claro. Pero nunca había dejado de ser UDI. Entonces, aquí hay un factor que me parece que puede hablar bastante con respecto a también cuánto impactan casos como el denominado casos audios y las situaciones puntuales de polémicas como la controversia de Marcela Cubillos en la votación. Vamos a poderlo medir, porque en circunstancias normales Marcela Cubillos debiera tener más del 50% de apoyo tranquilamente. Claro. Yo creo que si ella termina bajo el 50%, pero ganando, va a ser una derrota para ella. Al final todo el mundo se va a acordar de que ella ganó, sí, pero ella no sacó el 70-80% que la podía haber catapultado para candidata presidencial. Si por alguna razón ella pierde la elección, va a ser un terremoto político en la centroderecha, porque eso significa que el electorado de alguna manera sí se está fijando en estos elementos. Ojo que hay un precedente no menor en la segunda vuelta de gobernadores, cuando Orrego compitió con Karina Oliva y salió ese famoso artículo de CIPER 3 días antes de la elección, que de alguna manera influyó en el resultado donde Orrego terminó ganándole a Karina Oliva. Ahora, estas son las elecciones donde uno va mirando, donde entre comillas hay competencia. Hay una elección también en Recoleta que va Fare Jadwe, del fin de Daniel Jadwe, que es bien interesante de ver si es que efectivamente ahí va a haber competencia por el lado de la derecha en poder desbancar esa alcaldía que es emblemática donde las haya. Pero tú mencionabas algo y en el fondo también es la manera que quiero cerrar este repaso por la región metropolitana, que es bien interesante, que es hay lugares donde no es tanto quién gana, sino por cuánto. Que si no gana es una sorpresa mayúscula, pero donde hay cosas que están en juego que están más allá de solamente ser electo. Es por cuánto, cuál es la diferencia. Y yo ahí te pondría 2 casos que me parece que son bien interesantes: Maipú y Providencia. Maipú porque Tomás Bodanovich, ¿no es cierto? Y las encuestas lo posicionan muy alto. Las encuestas le están dando, algunas encuestas he visto 60%, al de las publicadas antes de la veda, que siempre acá vamos a decir que la veda en verdad no tiene mucho sentido, las encuestas igual circulan. Pero sobre 60%, lo cual sería una cantidad muy, muy importante. Maipú creo que es el padrón, pero si no es el padrón, es uno de los 3 padrones más altos a nivel nacional. Por lo tanto, cuando estamos hablando de que Bodanovich podría sacar 60%, estamos hablando de que podría sacar muchísimos votos, alrededor de, creo que son 250, 300.000 votos. Es muchos votos que podría sacar. Hay 397.000 inscritos, 400.000. 200.000, 250.000. Claro. Si saca entre 200 y 250.000, puede terminar siendo el alcalde más votado en Chile. Claro, entonces ya efectivamente ahí esa es una cantidad que uno, quiera o no, si que saca sobre cierto porcentaje, lo va a posicionar como figura nacional donde lo haya, digamos. O sea, efectivamente sobre un 60% es muy importante. Tiene como rival a un republicano, Enrique Basaletti, es ex carabinero, que tiene un discurso en torno a la seguridad, pero nadie hasta el minuto pareciera augurar que Maipú vaya a cambiar de mano. Ha tenido una campaña bajo perfil, quizás más en juntas de vecinos, más en el terreno. No se ve como una elección emblemática para la centroderecha, y por lo tanto aquí lo clave es cuánto va a sacar Bodanovich en la noche de la elección. Si termina sacando más del 60%, para él va a ser un triunfo personal importante. Yo creo que más para él que para el Frente Amplio. Absolutamente. Él, siendo miembro del Frente Amplio, es bien disidente, bien distinto. Los alcaldes suelen ser así, suelen irse bastante por la libre, hay que decirlo. Pero yo creo que hay otros alcaldes que son más frente amplistas. Yo creo que Emilia Río es más frente. Ripamonte yo creo que se parece un poco más a Bodanovich a propósito de todo lo que hizo vamos a ir del Festival de Viña. Vamos a ir en un minuto para allá, pero antes, para cerrar el recorrido de la metropolitana, yo te decía, eran 2. Una era Maipú y la otra era Providencia, donde Jaime Belolio debiera ganar,
Sí. Providencia es una comuna que, salvo con José Ferrazuri, estaba en manos de la derecha ya hace mucho tiempo. Sí. Evelyn Matei ganó con bastante ventaja la última elección. Pero efectivamente también ahí se juega algo. Hay un termostato de con cuánto gana Belolio, pensando en que es, entre comillas, como la herencia o el impulso que pueda tener Matei de cara a lo que ya está todo menos oficializado, que es una candidatura presidencial. Claro, ahí probablemente Belolio no va a sacar la votación que tuvo ella. Él no es tan conocido como ella. Ella es candidata presidencial. Claro, pero ahora, si lo saca, en el fondo acá hay un doble endorsement, digámoslo así. O sea, Jaime Belolio corre por sí mismo, pero corre también por ser el candidato de Matei. Correcto. Yo creo que en este caso él va a sacar una buena votación, probablemente no la votación de ella. Y la pregunta es cuánto saca. ¿Saca más o menos del 50% de los votos? Claro. Si saca más del 50% de los votos, yo diría que hay un efecto Matei no menor. Si saca menos del 50% de los votos, va a ser probable que sea algo más de él el resultado que de la precandidata presidencial. Al frente viene a Macarena Fernández de Convergencia Social, que ganó en primaria también en Providencia. Pero hay un candidato social cristiano, ¿no es cierto? Daniela Aros, que puede terminar quitándole un poco de voto. Hay un candidato del Partido de la Gente, Drazen Markusovic. Nuevamente también le puede quitar en voto a Jaime. Y finalmente un candidato ecologista, animalista e independiente, Cristian Altay. Son todos los mapas y bueno, vamos a estar pendientes de todas las elecciones de la región metropolitana, pero me parece que esto es un buen resumen de dónde vamos a estar mirando la noche de la elección. Se puede quedar alguna, por supuesto, pero son emblemáticas, sin duda son claves, son importantes, y esto es, en el fondo, lo que vamos a estar mirando cuando miremos el Gran Santiago. Vamos a ver en algunos minutos más qué es lo que pasa cuando salimos de Santiago y qué es lo que vemos en otros lugares. Eso es lo que viene después de la pausa en este CNN Chile Data que estamos haciendo con Cristóbal Uneus, CNN Chile y Ann Holster, en esta sociedad que ustedes escuchan por CNN Chile Radio y por nuestras plataformas. Vamos a la pausa y volvemos en unos minutos con la segunda parte de CNN Chile Data. Hacemos una pausa en CNN Chile Radio. Ya seguimos con más CNN Data, el podcast. La hora en CNN Chile Radio. 17 horas y 27 minutos. Cada tarde a las 18 horas en CNN Chile Radio. Hoy es noticia. Desde el corazón de la redacción periodística de CNN Chile, Matilde Burgos, junto a nuestro equipo de reporteros, informa y analiza lo más importante del día con el sello de independencia que nos caracteriza y las entrevistas más relevantes. Ya lo sabes, de lunes a viernes desde las 18 horas, Hoy es noticia. Por la pantalla de CNN Chile y a través de CNN Chile Radio. Hola, soy Trinidad Barros y te invito a acompañar tu mañana con la mejor música, los datos, las tendencias y las noticias en Al Día. Nos encontramos de lunes a viernes desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Juntos nos ponemos al día en CNN Chile Radio. Hola, soy Sebastián Aguirre y te invito a seguir la actualización de las noticias del mundo financiero en Agenda Económica AM en CNN Chile Radio. Cada mañana a las 8:30, las entrevistas y el análisis de los fenómenos de la economía tienen su espacio estelar. Ya lo sabes, Agenda Económica AM. En CNN Chile Radio estamos de regreso con más CNN Data, el podcast. Regresamos a CNN Chile Data, el podcast que hacemos con Ann Holster en esta sociedad que nos lleva de la mano para mirar y analizar siempre con la mejor información los fenómenos desde la perspectiva de los datos, pero que en particular en esta recta final de cara a las elecciones nos hace centrarnos en qué información, qué vamos a estar mirando, qué data hay vinculada con estos procesos que siempre tienen este lado de hacer un análisis. Ahora, Cristóbal Uneus, quizás hay gente que está perdida y que no sabe por quién tiene que votar. Recordemos que son 4 elecciones, no es tan fácil. Es gobernador, alcalde, ya, esas dos probablemente ustedes saben, pero core y concejal.
Yo creo que quizás concejal un Quizás poco concejal, más, quizás pero concejal. yo creo que Core es la más desconocida. Bueno, si ustedes tienen eso y todavía no saben quiénes son los candidatos, les queremos comentar algo. En la página web de CNN Chile, data.cnnchile.com, y en las redes sociales de CNN Chile vamos a estar promocionando una nueva, ¿cómo le podríamos decir? Una herramienta donde ustedes van a poder bajar un PDF con sus candidatos. Ponen la comuna, se registran y van a poder tener cuáles son los candidatos en todas las elecciones. No tienen para qué buscar una vez cada... No, usted pone la comuna y va a tener los candidatos que tiene para ir a votar. Y se lo puede llevar como torpedo ahí para mirarlo y tener claro e investigar de los que le interese de acá a las elecciones. Así que ahí está pasado el aviso. Va a estar apareciendo en cnnchile.com, pero puede ir directamente a data.cnnchile.com o estar atentos a nuestras redes sociales porque ya está en circulación esta herramienta que permite y acerca este análisis de estas elecciones que a veces son medias difíciles de codificar, incluso para quienes estamos trabajando en ellas, y que por supuesto que para los ciudadanos es más difícil tener información. Entonces, eso es un punto bien importante. Habíamos conversado que esto era un news antes de Santiago y de la región metropolitana, sobre todo. Claro. Pero hay, sin duda, carreras emblemáticas en regiones. Yo creería, salvo tu mejor opinión, que cuando uno sale de Santiago para términos electorales, probablemente las miradas van a estar puestas inmediatamente 100-120 kilómetros hacia la costa, es decir, Viña del Mar y Valparaíso. Me parece que en ese eje hay dos carreras que son bien importantes por motivos distintos, digámoslo así. Una alcaldía que está abierta, una alcaldía donde hay una reelección, pero que marcan bastante tendencia. ¿No? Yo creo que Viña es más importante que Valparaíso. Viña es más importante que Valparaíso. ¿Por qué? Porque va la alcaldesa actual, ¿no es cierto? En Macarena Ripamonti, va a la reelección. Uh-huh. Entonces se juega si su gestión tuvo un impacto, cambió de alguna manera la opinión pública. Hay voto obligatorio ahora en la comuna. Uh-huh. Y es de las pocas comunas que tiene pocos candidatos a alcalde. Entonces está ella, está Iván Poduje, apoyado por la centroderecha, pero que va como candidato independiente. Claro. ¿No es cierto? Él tuvo que juntar las firmas. Él no va como candidato de centroderecha. Y finalmente un candidato de izquierda ecologista y popular, Manuel Díaz, que es el tercer candidato. Entonces, en términos prácticos, aquí hay lo más parecido a una segunda vuelta. Frente a frente. Segunda vuelta a presidencia, ¿no es cierto? El Frente Amplio contra la centroderecha, y aquí yo creo que se juega en buena parte la carrera política de Macarena Ripamonti. Uh-huh. ¿No es cierto? Si ella le gana a Iván Poduje, una persona que por primera vez es candidato a alcalde, ¿no es cierto? Fue asesor del gobierno de Sebastián Piñera. Si ella le termina ganando, la posiciona, yo creo que en una figura al mismo nivel que si Emilia Ríos le gana a Sebastián Sichel. Hay que decir que yo creo que ese grupo, digamos, de alcaldes frente amplistas que hemos ido mencionando, en la medida de que ganen, efectivamente quedan bastante posicionados. Emilia Ríos, Iracy Hasler, claro. El caso de Tomás Bodanovich, el caso de la propia Ripamonti, efectivamente, porque se están jugando la reelección. En general, uno de los grandes problemas que tienen los partidos y las colectividades cuando ingresan a la política es la falta de representación y de gestión. Entonces, estos son, digámoslo así, la primera oleada de alcaldes del mundo de izquierda, de frente amplista, claro, digamos, joven, claro, de esta generación, para incluir a Iracy Hasler ahí, y que efectivamente ahí, digamos, si es que se logran reelegir, su proyección, su mirada, para años, digamos, posteriores, donde hay elecciones, por ejemplo, de senador en la región metropolitana, son bien interesantes. Sí. Pasa algo en Valparaíso, después lo vamos a comentar en ese sentido, pero sí, hay un tema. Pero yo creo que también hay un tema que va un poquito más allá, ¿ya?, en el sentido de que el Frente Amplio siempre ha tenido su electorado en el 25-30% de la población, ¿no es cierto? Uh-huh. Que es el voto duro, sí, de ellos de izquierda. Si Ripamonti llega a ganar con voto obligatorio, significa que su electorado es más amplio que el típico del Frente Amplio. Claro. Entonces, de alguna manera, supo captar un voto importante de centroizquierda, del socialismo democrático, que no se quedó en la casa, que no votó por Manuel Díaz, y por lo tanto eso le abre un poco el apetito y el discurso, uh-huh, del Frente Amplio para tratar de agrandar el pedazo de la torta. Yo creo que eso es mucho más probable en Bodanovich por su discurso, y mucho menos probable para Emilia Ríos, que tiene un discurso mucho más duro o mucho más focalizado al Frente Amplio, y yo creo que Ripamonti está entre medio de esos dos. Vámonos un poquito para abajo, vámonos, si vamos por la costa, vamos a cruzar por ahí, vamos a salir ahí por
por la costa a Valparaíso, donde pasa un fenómeno bien particular, porque Valparaíso es todavía muy emblemáticamente el lugar del alcalde Jorge Sharp. Claro. Jorge Sharp, que fue uno de los primeros que tenía, digámoslo así, que plantó las banderas de ser electo en cargos de votación popular, de gestión. Fue uno de los primeros alcaldes. De hecho, tiene un amplio... Él ha tenido una gran cantidad de apariciones y de visibilidad pública por su rol en Valparaíso, contemporáneo de Gabriel Boric, pero él no va a la reelección. Y genera una elección abierta donde hay 8 candidatos y donde, por ejemplo, sean particularidades, porque dentro de esos 8 candidatos no hay ningún candidato de Chile Vamos, sino que hay un republicano, que es Rafael González. Claro. Pero también está Juan Marcelo Valenzuela del Partido de la Gente. Está 2 candidatos de izquierda, Camila Nieto, que va por Contigo, Amplio, claro, Contigo Chile Mejor, y Carla Meyer, que es la candidata, la del fin de Sharp, digamos, la impulsada por Sharp, va como independiente. Que va como independiente, y además hay 2 candidatos independientes, Rodrigo Díaz y Zuliana Araya, que también van. Entonces, a diferencia de Viña, que está al lado, donde van 3 candidatos, aquí van 8, de los cuales 3 son independientes, y de alguna manera la centroizquierda va muy dividida. Claro. Que eso yo creo que le hace el camino mucho más fácil para que termine siendo alcalde, no sé, Rafael González, o quizá Marcela Figueroa del Centro Democrático. Claro. Aquí puede pasar cualquier cosa. A ver, en el fondo, en este mapa electoral que venimos haciendo, Cristóbal News, lo que tú me dices es: Valparaíso, efectivamente, claro, es importante por el peso simbólico que tiene, desde la perspectiva política, pero también es importante porque uno va a poder ver el efecto de los candidatos descolgados, de los candidatos de terceros partidos al final, porque muy probablemente vamos a tener un alcalde que va a ser elegido con bastante más bajo del 50%. Sí, o sea, en probablemente este caso, el 30%, o incluso bajo el 30%. Claro, ya con 30 hay una opción, me dices tú. Sí. Yo aquí, si tú me preguntas a mí, yo creo que aquí República tiene una alta probabilidad de ganar la alcaldía. Hay que ver para quién está haciendo campaña Chile Vamos acá, ¿no es cierto? Si termina jugándoselo por el Centro Democrático, indirectamente podría terminar ellos eligiendo una alcaldesa, pero yo creo que hoy día el escenario base es que el Partido Republicano, dado que la izquierda va dividida, termine ganando ellos. Pero es interesante porque, a ver, este desorden incluso se replica más arriba en la elección de gobernadora, que va a Rodrigo Mundaca, pero la derecha va dividida. Finalmente tienen candidatos, está María José Hoffman. Y Venecián. Está Venecián. Ahora, ojo, Venecián, el republicano, está por encima de María José Hoffman, y eso me llama mucho la atención. Interesante. Porque en la última elección de senadores, ¿no es cierto?, Chaguán salió elegido, le ganó a Joaquín Lavín, ¿no es cierto?, en una elección emblemática, pero Venecián está a la derecha de María José Hoffman. Entonces eso es muy curioso. Y pasa este mismo desorden en otro de los hitos de la zona... Perdón, y ahí solo un punto más. Mundaca no se elegiría en la primera vuelta. Claro. Entonces para él es muy relevante quiénes son los alcaldes que terminan siendo elegidos, porque los van a necesitar para la segunda vuelta. Absolutamente, porque en el fondo la máquina electoral se pone de nuevo. Eso a veces nos olvidamos. Todas las elecciones se deciden el 27 de la noche, salvo las de gobernador, donde no haya alguien que saque más del 40 más 1 de los votos, porque esas van a una segunda vuelta que está... Es un mes después. Y lo que dicen las encuestas, Mundaca se eligió la última elección en primera vuelta, y pareciera ser que aquí va a tener que ir a una segunda vuelta, y ahí importa mucho lo que pasa en Viña, si Ripamonte se elige, y quién termina siendo candidato en Valparaíso. Porque si él pasa a segunda vuelta con Venecián, va a ser como la segunda vuelta presidencial, republicano Frente Amplio. Mira, acá me parece muy, muy curioso, y era lo que te iba a comentar antes, que el escenario de Valparaíso se replica bastante parecido en Concepción, que es la otra gran comuna. ¿Por qué decimos que se replica bien parecido? Porque también tienen una gobernación que está ahí peleada, digamos, entre varias partes, con candidatos que probablemente ahí vamos a tener una segunda vuelta. Tenemos que ver con quiénes son los candidatos, pero en la alcaldía también van 8 candidatos. El alcalde no va a la reelección. El alcalde no va a la reelección. Es una alcaldía, porque ya llevaba 3 periodos, ¿no es cierto? La alcaldía está abierta, la democracia cristiana tiene un candidato, pero hay un candidato de izquierda que va de independiente. El candidato de la democracia cristiana es Aldo Mardones, que va apoyado por el Pacto Contigo Chile Mejor, pero Camilo Rifo, de hecho, si te acuerdas, hace unas semanas, ya hace un mes creo, hubo una polémica en redes sociales por una foto que Camilo Rifo se había sacado con la presidenta Michelle Bachelet. Porque en el fondo ¿quién está apoyando? Y por la derecha va Valentina Pavés Van Rieselberghe,
que efectivamente es la hija de Jacqueline Van Rysselberghe, pero también van los republicanos. Pero también para los republicanos. Y además, ojo, porque ahí va, en los republicanos va James Argo, pero además, en esa zona, es una de las zonas del país donde es muy fuerte el Partido Social Cristiano. Por los evangélicos. Y el Partido Social Cristiano también tiene candidato, que es Héctor Muñoz. Exactamente. Entonces, muy probablemente, lo que estábamos hablando en Valparaíso va a pasar acá y quizás con esteroides, digo. Claro, pero yo creo que en este caso lo que yo he escuchado es que Rifo, que el candidato a la ADC no le estaría yendo tan bien y que Rifo es el que tiene posibilidades, pero si la centro derecha se divide en estos tres candidatos, es probable que la centro izquierda termine eligiendo a una alcaldía, claro. Pero nuevamente depende cuánto va a ser la fuerza relativa de los candidatos centro-derecha. Uh-huh. Entonces, claro, aquí tenemos este mapa, hemos ido conversando, vale la pena también marcar, creo que mencionando las gobernaciones de Valparaíso y de Concepción, que son relevantes, también la gobernación de Santiago está ahí sobre la mesa, lo hemos venido hablando ya en varios programas, digamos, pero efectivamente ahí el gran dilema es si Claudio Rego logra sacar sobre el 40%, que además lo saca con una buena cantidad de votos. Se elige en la primera vuelta, porque la vez pasada tuvo que ir a una segunda vuelta con Karina Oliva. Claro, y acá es bien interesante porque lo comentábamos, pero en el fondo acá, para saber los resultados de alcalde, muy probablemente vamos a tener un ratito antes de expectativa viendo los resultados, porque los primeros votos que se cuentan son los gobernadores. Sí. Y a ver, uno no puede hacer una suma 1 más 1, pero hay cosas que puede intuir con respecto a, mira, si a alguien le está yendo particularmente bien, claro, es probable que a quienes son, si yo lo veo después cómo le está yendo a esa persona a nivel comuna, por ejemplo, Orrego, claro, puedo decir, mira, es probable que Irací gane, claro, es más probable que no, que esto se traslade a la votación de los alcaldes, porque en secuencia no, se cuenta primero gobernador, luego alcalde. Claro. Ahora, por ejemplo, ahí va a ser interesante en la quinta, si Venecián saca una muy buena votación, es probable que termine el Partido Republicano ganando Valparaíso. Claro. Entonces ahí va a ser un buen predictor para ver ya, le fue bien a Venecián, veamos bien Valparaíso. Y los gobernadores también de Biobío, digamos. O sea, en ese caso, si le va bien a Fernando Peña, lo mismo, Republicanos puede tener esperanza. Si le va mejor a Yacamán, probablemente Valentina Pavés tiene más opciones. Exactamente. Si le va muy bien Mundaca en la primera vuelta, está rozando el 40%, claro, Ripamonte probablemente le va a ir mejor que si Mundaca le va mal en la primera vuelta. Claro, entonces son cosas que vamos a estar mirando en la noche de la elección y que terminan por configurar este mapa que es bien interesante, sobre todo desde la perspectiva de nuevo, el análisis que uno puede hacer con las perspectivas electorales desde estos datos que se van marcando. Y es muy importante marcar, y lo hemos dicho, que esta elección no tiene mucha comparación porque estamos cambiando de sistema. Lo hemos marcado hasta la saciedad, pero no está más decirlo, digamos. O sea, vamos a tener una elección con voto obligatorio de alcaldes, que además tiene una gracia particular, Cristóbal, porque de las elecciones, salvo en la última elección que hubo un elemento, digámoslo así, extemporáneo, que era que se combinaron las elecciones de alcalde con las elecciones de consejeros constitucionales de la primera convención. De la primera convención. Las elecciones de alcaldes tradicionalmente fueron las menos votadas de las voluntarias. O sea, había participaciones, había como unas que rondaban el 30 y algunas el 20, o sea, muy poco. Entonces, es probable que cuando uno ve el factor del voto obligatorio, ¿dónde impacta más? Porque evidentemente uno lo ve en la presidencial, no estamos hablando de importancia, estamos hablando de números. Probablemente esta es la elección la que más pega, en particular la de alcaldes, ¿no? Exactamente, y sobre todo en las comunas más populares donde la participación es en general más baja con voto voluntario. ¿No es cierto? Entonces ahí en La Granja, La Pintana, Puente Alto, en Valparaíso, van a tener un aumento de participación mucho más importante que Las Condes Vitacura. Claro, absolutamente. Y déjame hacerte ahí una última pregunta que tiene que ver con, si es que uno lo mira esto, siempre a nosotros nos interesa la perspectiva de los datos, pero pensando que hoy día, evidentemente es muy aventurado, siempre es muy aventurado, pero es muy aventurado decir que tenemos información detallada de cómo votan o de los comportamientos, los patrones de votación de las comunas en voto obligatorio. Pero el 27 en la noche nosotros vamos a tener ya, digámoslo así, la elección de consejeros, el primer plebiscito de salida. La elección de consejeros constitucionales.
que fue el segundo proceso. El segundo plebiscito, sí. Más la elección de gobernadores y más la elección de alcaldes. Estoy pensando en elecciones que son relativamente, digámoslo así, como que pueden ser proyectables. Sí. Más, para que nadie nos rete, la elección de concejales en su articulación total. Claro. Es probable que en esa elección haya hartos nulos, pero concedamos que son esos datos buenos o suficientes para poder, por ejemplo, proyectar algunas micro tendencias de cómo se están comportando las comunas, digamos, de manera política, y de repente detectar algunos fenómenos que han ido bajo el radar. Claro, nosotros nos estamos preparando para la noche justamente para tener parte de ese análisis y poder compartirlo con ustedes. Pero la gran pregunta que nos hacemos nosotros es, tuvimos estos dos procesos constitucionales, los dos plebiscitos salía y este resultado de la segunda convención donde a republicanos le fue muy bien. Uh-huh. Pero la pregunta es, ¿cuál es el impacto de eso en un sistema de elecciones ya con cargos más tradicionales, claro, como son alcaldes, concejales, gobernadores y cores? Entonces, claro, esto va a ser la primera medición donde vamos a tener ya el impacto de estos procesos. ¿Dónde termina al final? Claro. ¿Cambia el panorama político o no? ¿Vamos a tener que republicanos termina siendo el partido más grande en concejales? Probablemente no. Nosotros creemos que va a ser Renovación Nacional. Uh-huh. Lleva 600 candidatos más que republicanos. ¿Qué va a pasar en la centroizquierda? ¿Va a ser el socialismo democrático? Claro. ¿O va a ser el Frente Amplio más el PC? Entonces aquí estos procesos constitucionales van a de alguna manera marcar ya cuál es el impacto en el mediano o largo plazo. ¿O nos quedamos igual a lo que había antes? Claro, y en el fondo eso es el valor, porque todavía nosotros no completamos el ciclo electoral con voto obligatorio. Recién vamos a completar el ciclo electoral con voto obligatorio. El próximo año con la elección presidencial. El próximo año con la elección presidencial, y yo te diría, para los que nos gusta como estas cosas, en particular si es que hay segunda vuelta. Claro. Porque además ahora ahí vamos a tener un dato que es muy maravilloso, que es, y vamos a ver qué es lo que ocurre, pero si hay primarias, por ejemplo, presidenciales, que son primarias donde en general hay una buena cantidad de participación, no la participación gigantesca. Pero ojo, con voto voluntario. Con voto voluntario. Por eso, entonces ahí importa mucho si yo tengo o no tengo un partido. Estoy pensando, por ejemplo, claro, la posibilidad de Claudio Rego. Claro. Si Claudio Rego saca los 2 millones de votos, se elige en la primera vuelta, claro, él no tiene un partido para la primaria. Claro. Entonces la pregunta es ¿cuál va a ser la fuerza de arrastre? Porque el voto voluntario es distinto los incentivos a votar. Pero en el fondo lo que estamos viendo acá es que esto es el inicio, digámoslo así, de este gran ciclo de elecciones que estamos incluyendo acá las primarias del próximo año, y que nos van a decir bastante de cómo se comporta y cuál es la fotografía que tenemos de nuestro padrón nacional y cuáles son sus intenciones de voto. Por eso es muy interesante mirar los datos, por eso desde ya los dejamos invitados. Ya pueden meterse a la página de CNN Chile Data, también se pueden meter a decidechile.cl, el proyecto de Ian Holster, para poder analizar todas las elecciones anteriores desde el retorno a la democracia. Y yo creo que ahí hay un factor absolutamente valioso, Cristóbal, en términos de que estamos a comienzo de un ciclo donde lo que vale para entender son los datos. Por lo tanto, la invitación es a que permanezcan con nosotros y nos acompañen la noche de la elección. Y no solamente la noche de la elección, vamos a estar desde el día antes y desde antes que eso con Decide Chile y con Ian Holster, revisando todas estas proyecciones en detalle, los lugares clave, qué elementos hay, qué factores hay, ¿no? Así es, nos vemos la próxima semana, bueno, y en 2 semanas más estaremos aquí full para la próxima semana se da inicio a la cobertura electoral con el podcast de CNN Chile Data y Ian Holster. Para todos los que nos escuchan, les agradecemos siempre. Les recordamos que nos pueden ver y escuchar en YouTube, y nos pueden también estar escuchando en la app de CNN Chile. La puede bajar en tanto si es Android como en Apple, en las App Stores respectivas. Que estén muy bien y que tengan una muy buena semana. El análisis de los fenómenos complejos de nuestro tiempo se hace más fácil a la luz de la ciencia de los datos. Esto fue CNN Data, el podcast, con Sebastián Rivas y Cristóbal Uneus, en CNN Chile Radio. I'm the invisible.